Es todo R igual. No, tenemos que el dominio es todo R, pero ¿quién sería el ámbito? No es todo R. Sería Menos 3 de menos abierto 3 a 3 cerrado. Eso sí. Okay, Sorry. termina 3 cerrado porque aquí hay un punto y vean que por encima de ese punto no hay nada más. Pero ¿dónde empezaba, perdón? Sería de menos, De menos no, infinito. no, de menos 3 a 3. No, porque Menos 3 abierto. pero aquí hay una flecha que sigue hacia abajo. Oh, de menos infinito, entonces. De menos infinito. Vean, Profe, y la flecha que está, digamos, a la izquierda, eso no se toma, porque, por ejemplo, esa flecha seguiría subiendo a la Y, que es la 2, y por ende también seguiría subiendo y así sucesivamente. Y en algún momento, Creo que ahí no, porque hay un punto asintótico, ¿no? exactamente. El detalle con este primer trozo de la gráfica, ella va a subir, pero nunca va a subir más que el 2, porque en el 2 hay una asíntota horizontal. Ah, ok. Entonces, vean que sí, si yo me fijo en lo demás más abajo, pareciera que el ámbito empieza en menos 3, pero el detalle es que yo siempre tengo que estar atento en las flechas que vayan hacia abajo y hacia arriba para ámbito, y en dominio con flechas que vayan hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, aquí, nuestro ámbito, como hay una flecha que va hacia abajo, tengo que decir que está empezando en menos infinito. Y va a ir subiendo, es cierto que esta va subiendo, pero nunca va a pasar del 2 y llega hasta el 3. Entonces, vean toda la discusión que tuvimos para el ámbito, ¿verdad? Desde menos infinito hasta 3 cerrado. Exactamente. Ahora, un punto de intersección con el eje X, ¿quién podría ser? 1,0. 1,0 es válido. Como piden un punto, ya con eso es suficiente. Si yo no veía ese y quiero dar otro, ¿cuál hubiese sido otra posibilidad? 6,0. ¿Y otra? 11,0. 11,0. Entonces, ¿por qué lo estoy poniendo como un O? Porque piden 1. Entonces yo puedo poner o ese o ese o ese. No pongan los 3 y les pidan solo 1. Porque a veces lo que pasa es que puede ser que se enreden con alguno y ¿qué hago yo si tienen una buena y una mala? Entonces, cuidado con eso, ¿verdad? Uno escoge uno de todos. Normalmente uno, ¿cuál escoge? Pues el que vea más sencillo. Ok, ahora voy a borrar lo que tengo dibujado sobre la gráfica para seguir con la nueva pregunta. Ahora me están preguntando la cuestión de monotonía, que esa es otra que han salido varias dudas, ¿verdad? Entonces, con monotonía, yo siempre les aconsejo que hagan flechas a lo largo de la curva. ¿Por qué? Porque las flechas que ya trae la gráfica los tienden a confundir. Por ejemplo, ven esta primera flecha y creen que eso va subiendo. El problema es que esa flecha no está leída de izquierda a derecha. Yo tengo que leer de izquierda a derecha. Entonces, mi consejo, como lo expliqué en el video anterior, en el video que vimos en la clase pasada, es que hagan flechas a lo largo de la curva. Entonces, uno puede ir viendo si esas flechas van hacia arriba o van hacia abajo. Ok, ahora, ¿qué pasa con los puntitos como tal? Los puntos no suben ni bajan, por eso es que normalmente uno no usa los puntos para lo que es monotonía. ¿Perdón? Dime. No. Ok, entonces, a mí me pedían en este ejercicio un intervalo donde f es estrictamente decreciente. ¿Por qué a mí no me gusta enviarles soluciones en esta parte? Porque hay muchas posibles soluciones para esa pregunta. Entonces, a veces creen que tienen todo mal porque no es la misma solución que se les envió y está bien. ¿Qué podría decir yo como un intervalo donde la función es estrictamente decreciente, chicos? Tal vez de menos infinito a 1. Desde menos infinito hasta 1 y como dice estrictamente, pues ahí sí tengo que ponerlos abiertos. Entonces, esa respuesta está buena, no es única.
pero está buena y como me pedían un intervalo, con dar un pedacito es suficiente. Ok, para esa pregunta D, ¿cuáles hubiesen sido otras posibilidades? De De, 8 abierto a de más menos 2 a 1. De 8 abierto a más infinito. Ay, me confundí. De 8 abierto a más infinito, ¿verdad? De menos 2 a 1 también. De menos 2 a 1. De 8 a más infinito. De 2 a 4. Todos esos. De 2 a 4. ¿Cuál fue el otro que me habías dicho, perdón? Ah, de menos 2 a 1. De menos 2 a 1. Vean, chicos, que no hay una única solución. Yo puedo dar un pedacito. Vean este, de menos 2 a 1 es un pedacito bastante pequeño, pero me funciona porque él viene bajando. Entonces, tienen que tener eso en mente. No necesariamente hay una única solución. Profe, Entonces, sí. pero digamos, eso en el caso de que nos piden un intervalo, porque si nos dicen todo el intervalo, o ¿cómo nos preguntarían por todo el segmento en el cual es estrictamente decreciente? Ahí tendrían que preguntar como en la F, el El conjunto. conjunto. Ok, el conjunto. Exactamente. Ahí tendrían que hablar de todo el conjunto. Entonces, ¿qué pasaría si me piden por todo el conjunto? En monotonía casi nunca lo van a hacer, chicos, para evitar el hecho de que tengan que recordar cuándo usar punto y coma, cuándo usar unión, porque eso es bastante confuso. Entonces, casi siempre en monotonía les van a hablar de un intervalo, para que esa parte estén más tranquilos. Entonces, profe, ¿la monotonía si es creciente o decreciente? O constante. O constante, ok. Profe, ahí, ¿por qué es más infinito con el 8? No debería ser menos. Es que estás leyendo en Y, acuérdate que tienes que leer en X. Esta flecha en X va a ir hacia más infinito, Ok. ¿verdad? Esos son los detalles que hay que tener en cuenta. Cuando leo en X, cuando leo en Y, casi todo se lee en X. Dime. Profe, Ella, una había una pregunta. compañera primero, sí. Y yo puedo decir de menos infinito a Ya, un 4. momentito. Es que estaba primero la compañera. Sí, bueno. profe, una pregunta. ¿Solo en monotonía es cuando usamos los puntos y coma o en otros casos también? Exactamente, solo en monotonía. En los otros es unión, entonces nada más. Exactamente. Ah, ok, gracias. Okay. Ahora sí, el compañero. Profe, yo puedo decir que es de menos infinito a 4. Sí, exactamente. Eso serviría como un intervalo estrictamente decreciente. Bueno, está bien. Entonces, acostumbrarse, no hay una única solución, chicos. Eso a veces cuesta, ¿verdad? Entonces, si van a revisar con soluciones, tienen que tener eso presente. No necesariamente va a ser exactamente la solución que a mí me dio, pero hay que ir desarrollando un pensamiento más crítico, poder entender si realmente lo que yo estoy haciendo tiene lógica y aceptar la respuesta que me están dando, por ejemplo, en un listado. Ok, vamos ahora con la parte E. La parte E me pide el punto máximo. ¿Quién es el punto máximo aquí? 8,3. 8,3, exactamente. De hecho, lo habíamos visto cuando trabajamos el ámbito, porque el ámbito iba de menos infinito a 3, o sea, el número más alto es 3. Como a mí me piden punto, pues es el par ordenado, entonces sería 8,3. ¿Qué pasa si a mí me pidieran, por ejemplo, para esa E, el valor máximo? ¿Quién sería el valor máximo? 3. 3. ¿Y quién es el valor donde se alcanza el máximo? El 8. Exactamente. Recordar que valor máximo se lee en Y, que valor donde se alcanza se lee en X, y si me piden punto, pues es el par ordenado. Eso es muy importante. Ahora, vamos con la pregunta F.
Igual, chicos, en el momento en que tengan dudas, no se esperen a que yo esté preguntando, ¿verdad? Pueden hacer sus preguntas. Profe, Sí. una pregunta. Yo veo que el ejercicio no lo dice, pero en caso de que fuera el punto mínimo, ¿cuál sería? Porque, digamos, es algo que todavía me genera confusión. Es que punto mínimo en esta no hay ni punto mínimo absoluto ni punto mínimo relativo. Ok, pero digamos, yo no podría, no, definitivamente no. Porque, digamos, no hay un punto mínimo absoluto porque hay una flecha que va a seguir hacia abajo leyendo en Y. Y no hay un punto mínimo relativo porque el que podría funcionar como relativo es este de acá, pero está abierto y los puntos abiertos nunca los podemos incluir entre nuestras soluciones porque esos puntos no existen. Ok, está bien, gracias. Ok, igual ahí, como vayan viendo ejemplos, creo que va quedando más claro, ¿ok? Vamos ahora con el conjunto para el cual se tiene que la función es menor a 1. Y ese siempre causa ciertas confusiones. Entonces voy a hacerme aquí un poquitito de espacio al lado de la hoja. Voy a borrar esta parte de acá. Igual todo esto les quedó ya en el video. Cuando a mí me piden que la función sea mayor o menor a un número, la idea es hacer una línea horizontal a la altura de ese número como tal. Me están diciendo que es en 1, entonces hago una línea en 1. Lo que me están diciendo es una cuestión de signo, nada más que aquí no es en comparación con el 0, ¿verdad? Sino en comparación con el 1. Todos estos valores son y's mayores a 1. Y todos estos otros trozos son y menor a 1. Entonces, no sé si hay dudas hasta ahí. Ahí cuando a mí me... Sí. No. Ok. Cuando a mí me hacen este tipo de preguntas, esa es como la separación que tengo que hacer. ¿Qué está por encima del 1 y qué está por debajo del 1? Ok. Eso me tengo que fijar las y mayores, las y menores, pero la respuesta se va a leer en X. Eso es muy importante. Entonces, como a mí me están preguntando dónde las y son menores a 1, acuérdense que f de x, g de x, h de x es y, ¿verdad? Me están preguntando dónde las y son menores a 1, yo voy a tener varios intervalos. Voy a tener este de aquí, que está por debajo, voy a tener este de aquí, que está por debajo, y voy a tener este de acá, que está por debajo. Como me piden el conjunto, tengo que darlos todos. Entonces, ¿quién creen que sea la respuesta para las y menores a 1? Sería de 1, no sé si abierto o cerrado, creo que es abierto, porque no lo incluye, ¿verdad? Está escrito en y, hay que leer en x. Perdón, es cierto. De 0. De 0. De 0, que De sería 0 a este 8. valor de acá. El problema es que si me dices que hasta 8, me estás incluyendo este puntito de aquí. Sí, de 0 a 4. Desde Abierto. 0 hasta 4. Y Pero podría ser de 0 a 8 y restar el 4 luego. También, acuérdense que hay varias formas de ponerlo, ¿verdad? con las llaves sería Exactamente. menos 4. Ok. Entonces, vamos a ver. De 0 abierto. ¿Por qué 0 abierto? Porque No se este incluye. puntito es el 0,1. Aquí la y vale 1, la x vale 0, pero no me acepta la igualdad con 1. La Sí, y porque no es puede ser 1. estrictamente. Ok, de 0 a 8 y lo mismo iría abierto porque está, bueno, de hecho ahí hay un punto abierto, quitándole el 4, unión, ¿qué más? De 10 a De más 10 infinito. a más infinito. Ajá. De 10 abierto. De 10 abierto a más infinito. Entonces, ven, lo que hay que hacer siempre son líneas horizontales. Si es con 0, pues ya tengo el eje X como referente.
Pero si es con respecto a un número, hago la línea horizontal en ese número y pues ya me fijo en lo que esté por arriba o lo que esté por debajo, ¿verdad? No sé si hay dudas con respecto a esta parte. Profe, ahí yo también pude poner como de 0 abierto a 4 abierto, unión de 4 abierto a 8. Sí, bueno, y Sí. unión el 10 más infinito, ¿verdad? Ajá, sí, sí. Sí, no hay ningún problema. Ven, a eso es a lo que me refiero. Hay que acostumbrarse a que pueden haber diferentes formas de escribir una misma solución o que pueden haber soluciones diferentes. Este tema en particular se las trae en ese sentido, como que no hay una forma que englobe todas las demás. Profe, Sí. disculpe, podría ser, digamos, ahí en caso de que yo no lo quiera hacer como lo hicimos ahí, que fue de 0 a 8 menos 4, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo haría? Sería de 0 a 4, unión, y de 4 a 8, y después ahí se le restaría el 4. No, si lo pones de 0 a 4 y de 4 a 8, lo que haces es que el 4 lo pones abierto, entonces ya no haría falta restarlo, ¿verdad? Ok, ok. Entonces, igual esto lo vamos a seguir practicando casi que en todos los ejercicios. Te van a pedir que hagas o alguna pregunta de signo o alguna pregunta que compares con respecto a algún número en particular. De hecho, la pregunta que sigue es de positivo. Entonces, es algo que va a aparecer bastante, chicos. Okay. Vamos ahora con la pregunta G. En la pregunta G nos dicen el conjunto. Mami, me hace un Sí. favor, ¿me conectas esta hora? ¿Me conectas eso? ¿Perdón? No, no es a mí. Creo que tiene el micro encendido. Sí, recuerden chicos irlo apagando a como vamos haciendo las preguntas, ¿verdad? Ok, en la pregunta G me dicen el conjunto, entonces tengo que contestar todo donde F es positiva. Entonces, recordar nuevamente, cuando a mí me hablan de positivo y negativo, pues son dos preguntas por separado. Puede ser que me pregunten las dos al mismo tiempo preguntándome por signo o que me pregunten solo una de ellas. Entonces, aquí yo tengo todos los valores que son positivos por encima del eje X. Como me piden el conjunto, tengo que contestar todo, absolutamente todo que esté sobre el eje. Entonces sería esto, esto, esto y esto. Todos esos están por encima del eje X. Todas esas Y son positivas. Entonces, ¿cómo contestaríamos? De menos infinito a 1. Puede ser ¿El 1 abierto o cerrado? en abierto. Abierto. Nuevamente, porque a la altura de 1, la Y vale 0 y no me acepta el 0 porque el 0 no es positivo. Ok, unión, Unión 4. el 4, y como el 4 es un valorcito solo, tengo que ponerlo entre llaves. Ok, unión, De De 6 6. abierto a 8. de 6 abierto a 8. De hecho, yo Abierto. podría ponerlo desde 8 o podría seguirlo, ¿verdad? Porque este trozo aquí es positivo y aquí inmediatamente sigue otra vez positivo. De 6 a más infinito. Yo puedo, no, hasta más infinito, ¿no? De 6 a A 11. 11. De De 6 a 6 11. a 11. Entonces yo puedo poner de 6 a 8 abierto, unión de 8 cerrado, a 11 abierto. O si quiero, esto lo puedo poner como de 6 a 11. Profe, una pregunta. Dime. Cuando yo estoy haciendo, digamos, lo de positivo o negativo, sí me fijo si el paréntesis es abierto o cerrado. Y cuando hago creciente y decreciente, no, ¿verdad? Exactamente, o sea, es que en creciente y decreciente, si quieren, se pueden fijar, pero normal, o sea, como por regla de cátedra, pueden usarlos siempre abiertos, entonces es más fácil usarlos siempre abiertos. Acá, digámosle, como a mí me están pidiendo el conjunto donde F es positiva, sí obligatoriamente tengo que fijarme si va abiertos o cerrados. Ok. Gracias.
Bueno. ¿Qué más, chicos, con esa parte? Vamos entonces con la H. En la H nos preguntan un intervalo donde F es cóncava. Entonces, nuevamente, aquí me están pidiendo un intervalito, no hace falta que dé todo. Y además van a haber diferentes posibles soluciones para eso. ¿Cómo se veía lo de concavidad y convexidad, chicos? Coloreando bueno, no sé cómo explicarlo, en la curva. Si es por debajo o por arriba. Exactamente. Ahí creo que ya en el grupo me habían preguntado, por ejemplo, qué pasaba con los segmentos de recta, como el último trozo que tenemos acá. Los segmentos de recta yo no puedo decir que son cóncavos ni convexos porque si yo dibujo 2 puntos vuelvo a caer sobre él, entonces siempre tengo que buscar trozos curvos. Acá tengo que el primer trozo es una curva, yo puedo ver si es cóncava o convexa, entonces dibujo 2 puntos sobre ella. Y hago la línea que los une, me queda por debajo. El siguiente trozo también es una curva, puedo dibujar 2 puntos, hacer la línea y también me queda por debajo. Entonces tengo que esos 2 trozos de forma independiente, vean que tengo que analizar cada trozo por separado, ambos son cóncavos. Entonces, ¿cuál sería un intervalo donde la función es cóncava? Puede ser de menos infinito a 4. De menos infinito a 4, perfectamente. Y recordar que concavidad y convexidad siempre van abiertos. Ese es un detalle importante. Ok, vean chicos que si yo agarro, por así decirlo, las 2 curvas juntas, ahí donde se forma como una V, yo podría pensar que eso es convexo, pero ahí estoy cayendo en un error y es que lo estoy analizando todo en conjunto y tengo que ir analizando trozo con trozo, ¿verdad? Entonces, cuidado con esa parte. Profe, disculpe, ¿podría repetir lo de la concavidad? ¿Qué? ¿La parte de la definición o...? No, ¿cómo lo reconoció? Dígame, sí va con la definición, porque esa parte es muy teórica. Para cóncava y convexa lo que tienes que hacer es estudiar cada trozo de forma independiente. Entonces, por ejemplo, este primer trozo, yo marco 2 puntos a lo largo de él y uno de esos 2 puntos con una línea imaginaria. Si esa línea quedó por debajo, ese trozo es una curva cóncava. En cambio, si yo tengo una curva donde yo marco los 2 puntos y las líneas me quedan por arriba, yo puedo decir que esa curva es convexa, ¿verdad? Y, profe, en este caso, ¿esta gráfica tiene convexa? No. No. Esto que es así como, por ejemplo, de 1 a 6 no es convexo. Es justamente lo que acabo de decir, que el detalle es que ahí estás cayendo en el error, que estarías analizando 2 trozos por separado, más bien 2 trozos que son separados como una sola cosa. Ah, ok, perfecto. Ok, Ya entendí. entonces, tener cuidado con eso. Yo tengo que analizar los trocitos de forma independiente. Profe, Sí. una pregunta, pero digamos, usted dice que son 2 trozos separados por el hecho de que en el medio hay un punto abierto. Vamos a ver, esta parte de trozos es porque esta primer curva que yo tengo aquí es un tipo de función. Aquí donde está el punto abierto empieza otro tipo de función y después del 8 empieza otro tipo de función. O sea, si ustedes ven, aquí hay, todo este sería un trozo, que es un tipo de función particular. Esto de acá es otro trozo. De hecho, este puntito sería, por así decirlo, un segundo trozo solito. Y esto último de acá es otro trozo de la función. O sea, como que cada corte, ustedes tienen que identificar que se separan trozos. Y luego, cuando yo los junto todos, pues es la función completa, ¿verdad? Pero sí hay casi que todo lo vamos a ir estudiando trozo por trozo. Ok, ya veo, gracias. Ok.
Ahora, la pregunta que sigue es si existe punto de inflexión. ¿Qué dirían ustedes al respecto? ¿Existe o no existe? El 8 se podría tomar como punto de Yo creo que no. inflexión. El problema con el 8, bueno, acuérdense que por definición, un punto de inflexión es el punto donde hay cambio de concavidad. Entonces, en el 8 hay un problema, porque aquí venía cóncava, pero eso yo no puedo decir si es cóncavo o convexo, ¿verdad? Entonces no hay. No hay. Porque de hecho, acabamos de hablar que no hay nada convexo. Para un punto de inflexión tiene que suceder algo así. Tiene que venir una curva, por ejemplo, cóncava, y de un pronto a otro, hacerse convexa. Entonces, este puntito, donde pasa de cóncava a convexa, sería el punto de inflexión. Ay, ya. Ya dejé sordo a más de uno, ¿verdad? Es que la compu se me está descargando, voy a conectarla. Okay. No sé, chicos, si lo del punto de inflexión ya quedó más claro. Sí, todo bien. Profe, yo todavía no lo entiendo bien. Okay. Vamos a ver. Lo que tienes que hacer cuando te pregunta el punto de inflexión, es marcar dónde la gráfica es cóncava y dónde la gráfica es convexa. Eso es lo primero. Entonces, ya nosotros habíamos dicho que este primer trozo de aquí era cóncava. Este trozo que sigue también es cóncavo. Y lo demás no podía decir si era cóncavo o convexo porque no cumplen como las características. Entonces, ¿hay algún momento en donde pase de cóncavo a convexo o de convexo a cóncavo? No hay, porque ni siquiera hay partes convexas. Tiene que ser justamente un punto donde se dé ese cambio. Compañera, yo lo entendí de esta manera, digamos, que para que hubiera punto de inflexión, como dijo el profe, hay que ver cóncava y convexa. Pero, por ejemplo, las líneas rectas nunca se toman como para sacar concavidad. Entonces, por ejemplo, aquí viene, por ejemplo, de menos infinito a 4, viene que es cóncavo. Pero ahora, para doblar y hacia arriba, va otra cóncava. Pero eso viene como muy recto, además de que, digamos, pasa de cóncava a cóncava, no pasa de cóncava a convexa. Si fuera como al revés, la línea esa que va del 4 al 8, que fuera una curva como hacia arriba, como la U que está ahí convexa. Sí, es como el ejemplo que está ahí, entonces, digamos, es como ese punto que hace el cambio de cóncava a convexo. Exacto, que tenga esa forma. Ok, ya ahora sí me quedó claro, gracias. Bueno. Igual ahí lo vamos a ir viendo con otros ejemplos, ¿verdad? Ok, vamos ahora a la parte J. La parte J nos pregunta la ecuación de la asíntota horizontal. ¿Quién dirían ustedes que es la asíntota horizontal? Y es igual a 2. Y igual a 2. Y igual 2, directamente. Ahí, chicos, con las asíntotas, de hecho en la pregunta 6 vamos a trabajar una oblicua, que las oblicuas a veces son como las que más les causan ciertos problemas. Con las asíntotas, ¿qué es lo que hay que saber? Y pues, ¿cómo se escriben? Cuando a mí me piden una asíntota vertical, siempre van a ser de la forma x igual número. Asíntota horizontal, siempre van a ser de la forma y igual número. ¿Por qué? Porque acuérdense que una recta es de la forma y igual mx más b. Pero cuando yo hablo de rectas horizontales, ahí la pendiente vale 0. Entonces, el mx se hace 0 y queda nada más y igual a un numerito. De hecho, y igual a b. Y con respecto a las asíntotas oblicuas, pues ahí esas van a tener la forma y igual mx más b. Y el ejercicio se basa en buscar esta m y buscar esa b.
Entonces, por ahí, un compañero me había preguntado, ¿verdad? Que esa parte de las asíntotas no le había quedado muy claro. Pues eso es saber esta parte teórica en primer lugar. Luego, vean un detalle importante. Profe, Sí, es que yo en los videos que usted mandó, bueno, en el video que mandó que explicaba lo de la asíntota oblicua, venía que al final se reducía a y igual x más b. O sea, no se tomaba en cuenta la pendiente. No sé si estaré mal. porque en ese ejemplo la pendiente era 1. Ah, Profe, ok. Pero sí se pone. Entonces sí, porque es un 1 imaginario, digamos, que acompaña a la Exactamente. x. Sí, profe, para ver si me quedó claro, en la asíntota vertical siempre va a ser x igual a número. exacto, Y en la horizontal y igual a número, siempre. exactamente, sí. Solo en la oblicua es que hay que averiguar la pendiente. Exacto, las dos primeras se ven inmediatas de la gráfica. Y para averiguar la pendiente, Ese lo tenía en el proceso en uno de los videos, es con la fórmula de pendiente, ¿verdad? Igual ahorita lo vamos a repasar. está bien. Ok, un detalle importante, chicos, por ejemplo, esta asíntota horizontal, y igual 2, tiene un detalle y es que es asíntota para solo uno de los trozos. Eso puede pasar. Por ejemplo, esta asíntota es asíntota para este primer trozo de la gráfica, pero no es asíntota para el último trozo, porque de hecho ese último trozo está pasando sobre la asíntota horizontal. Eso puede pasar con cualquier asíntota, que sea asíntota solo para una parte, pero para otra parte no. Entonces, a veces eso llega a causar ciertas confusiones, pero con que sea asíntota para una de las partes, yo ya lo puedo poner como asíntota, ¿ok? Profe, no es necesario poner, digamos, la recta igual x, bueno, y igual a 2 es asíntota para de tal chuncha a a tal lado, ¿no? No hace falta. Ok. Es nada más como parte de identificación. Ok. Vamos ahora con las últimas dos preguntas que son de valores numéricos, que esas también a veces les causa cierta confusión. En la K nos preguntan, una preimagen de 1 corresponde al número. Entonces ahí hay que tener muy bien la teoría. Una preimagen es una X. Entonces 1 por obligación tiene que ser Y. Entonces si me preguntan una X de la Y que vale 1, pues me ubico en esta información. Y igual 1 es este número de aquí. Entonces yo puedo hacer toda una línea a esa altura para poder ver todas las posibles preimágenes. Me piden solamente una, pero ¿cuáles serían todas las preimágenes para esa Y que vale 1? 1, 6 y 11. No, 1 no. 4 y 10. El 4, Y el 10. el 10, y hay una más. 0. Y El 0. 8. No. Ok. El 8 casi, pero es que como es un punto abierto, acuérdate que los puntos abiertos no los puedo usar como soluciones. Ya. Entonces, vean ahí las confusiones que nos salieron. Al principio me estaban diciendo intersecciones con el eje X, pero es que a mí no me interesa la altura 0, me interesaba la altura 1. Entonces, por eso es importante hacer la línea horizontal en el número que a mí me dan y poder ver esos diferentes valores. Como a mí me piden una preimagen, esto es el valor numérico, nada más pongo el número como tal. Entonces, por ejemplo, yo puedo llegar y poner 4. 4 es una imagen de la Y que vale 1. No lo pongo entre llaves, no pongo X igual 4. ¿Por qué? Porque no me piden conjunto como para ponerlo entre llaves. Y si yo pongo X igual 4, pues eso es una recta, no sería un número, una preimagen. Que normalmente cuando son exámenes presenciales, exámenes como se hacen siempre, hay que tener muchísimo cuidado con estas cuestiones de lenguaje, ¿verdad? ¿Cómo contesto yo? Pensando en una prueba corta, y pues normalmente son de marque con X o respuesta corta, entonces como que no hay tanto para perderse como en un examen de forma presencial, ¿verdad? O sea, como que ahí nos dan ciertas pistas en cuanto al lenguaje. Ok,
Ahora, vamos con el valor exacto de f de 4 más f de 3. ¿Qué significaba esto? Acuérdense que f de x es sinónimo de y. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si la x vale tanto, yo puedo buscar la y que va con ese número. Entonces, cuando a mí me preguntan f de 4, a mí lo que me están preguntando es, ¿quién es la y que va con x igual a 4? Esa es la pregunta. Entonces, si a mí me dicen f de 4, lo que tengo que hacer es buscar la y que va con la x que vale 4. ¿Que quién sería esa y? 1. 1. Todo el f de 4 sería 1. Ahora, ¿cuál es la y que va con la x que vale 3? Menos 2. Menos 2. Vean que ahí no está como tan claro, pero uno puede hacer las lineecitas y ver que cuando la x vale 3, la y vale menos 2. Es ese puntito de aquí. Entonces va a quedar 1 más menos 2, menos 1.